Hoy nos toca hablar sobre el páncreas exócrino, ¿ya? Es una glándula accesoria, pero antes quería referirme a la tarea que les di del cuadro clínico de las enfermedades hepáticas. Entonces, simplemente orientarles. El cuadro que les he pasado, o sea, la tarea del cuadro clínico, comprendía la parte clínica, ¿no? Signos, síntomas del paciente, que eso ha establecido el médico después del examen. Y luego él ha tenido un diagnóstico prescriptivo, que se trataba de una enfermedad hepática. Entonces, ha mandado al laboratorio los exámenes, la solicitud médica, y el laboratorio ha recibido esta solicitud. Y antes de procesar, ha tenido que verificar todo el trabajo de la clínica analítica, ¿no? Todas las verificaciones que hemos aprendido, los criterios de aceptación y rechazo, la concordancia del resultado muestra-paciente, o sea, la identidad del paciente correcta, los controles de calidad, de precisión y exactitud, y la validación del informe de resultados. Entonces, toda esta parte tiene que estar en relación al cuadro clínico del paciente, porque la primera revisión que hemos hecho no correspondía para nada a esa información que ustedes han dado. Se habían subdividido en grupos, ¿verdad? Entonces, no está bien ese informe que ustedes presentan, ese informe preliminar de la tarea analítica, porque eso tiene que estar en relación al paciente. Nosotros no podemos eliminar un suero ictérico. ¿Por qué? Porque el paciente presentaba ictericia, ¿no? El cuadro clínico los refleja, ictericia de los ojos y en la piel. Entonces su suero obviamente va a ser ictérico y por lo tanto tenemos que aceptar, no podemos rechazar. Y luego tenemos que ver si realmente cómo eran sus resultados, ¿no? Les había hecho un ejemplo que ustedes hagan, buscando en la gráfica de Lady Jennings si habían errores de algún tipo o no había ningún tipo de error. Por lo tanto, esos resultados eran precisos. Y también con la gráfica de Westgard, que no producía ningún error estadístico y que los resultados estaban bajo control de precisión. Y por lo tanto, los del paciente también. O sea, tienen que ir respondiendo de acuerdo al cuadro clínico del paciente. Y como les decía en ese ejemplo, ustedes tienen que fundamentar la confiabilidad del resultado. Ahí está la confiabilidad, ¿no? Ustedes han hecho todos estos aspectos. Y luego tenían que entrar ya a la presentación del informe de resultados, donde está el valor observado con su valor de referencia respectivo. Pero además, ¿qué tenía que estar ahí? Los indicadores, otros, esos que dan funcionalidad al perfil hepático, como era el cociente AST, ALT, tenían que ver también el patrón, si ustedes observaban algún patrón citólico o colestásico a través del coeficiente R. Luego tenían que informar ahí cómo estaban las moléculas de la bilirrubina, cómo estaba la bilirrubina total, el significado de la bilirrubina total y fundamentalmente de la bilirrubina directa, para explicarse por qué había ictericia. Después también ahí tienen que mencionar las pruebas de función, cómo estaba el tiempo de protrombina, estaba en relación a un caso agudo o un caso crónico en función de las concentraciones. O sea, todo lo que hemos visto en la clase teórica por virtualidad, tienen que responder en ese tiempo. Está absolutamente todo. Ahí ustedes han escuchado, han visto, posiblemente han tomado apuntes. Y este ejercicio es simplemente de evaluación para mí, de comprensión de todo lo que se dice en las clases teóricas. Porque una clase teórica tiene un fundamento teórico, valga la redundancia. Y con ese conocimiento teórico es que entramos a la práctica, y parte de la práctica es el informe de resultados y la interpretación clínica. Entonces, así como tienen que hacer ese ejercicio del hígado, del caso clínico del hígado. Dicho eso, vamos a hacer ahora la pancreatitis.
hacer alguna revisión de los conocimientos de anatomía y de fisiología sobre el páncreas exócrino. Porque ustedes saben que el páncreas es nada más que una glándula anexa al hígado y que tiene dos funciones fundamentales, ¿no es cierto? Una función exócrina y una función endócrina. Cumple esas dos funciones importantes del páncreas. Entonces, nos toca hablar de la pancreatitis exócrina. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué me pueden decir del páncreas exócrino? ¿De qué está constituido? ¿Cuál es su célula funcional? Porque todos ustedes han visto en anatomía. Y es tarea para ustedes. A ustedes les corresponde revisar. Por lo tanto, yo voy a pasar de largo estas revisiones. No se puede hablar de patología sin conocer bien la fisiología. Y ustedes han visto en otra materia. Entonces, yo luego voy a hacer referencia. Simplemente decirles que es exócrina la función del páncreas exócrino porque las enzimas se secretan en el propio páncreas, en los islotes, no son los islotes, son en las células acinares, ¿no? Esas son las células, la célula funcional, los acinos pancreáticos, tanto acinos como acinares, porque en conjunto van a formar un nervio pancreático que está enriquecido de enzimas digestivas y cuya función es digerir los alimentos de carbohidratos, de grasas y de proteínas, ¿no? Esa es la función básica del páncreas exócrino y que ustedes tendrían que haber repasado. Entonces yo voy a pasar de largo esas funciones. Y aquí, poco tal vez el trayecto. Y las enzimas se forman en las células que les he mencionado. Se forman como gránulos llamados zimógenos, es decir, como proenzimas, nada más inactivas, como son el tripsinógeno, el tribotripsinógeno, las proteastasas y la carboxipeptidasa. Y estas recién en el intestino delgado se van a transformar por efecto de la enzima interleuquinasa en quimotripsina y elastasa carboxipeptidasa. Y estos van a ir a actuar sobre el sustrato proteínas. El resto de las enzimas también se secretan en estos gránulos, pero la gran diferencia es que esas son en forma activa, pero que también están protegidas a nivel del duodeno para evitar que estas, no para evitar que sino para estimular que estas actúen sobre el respectivo sustrato. Entonces eso que ustedes tienen que... ¿Cómo se puede ver más grande esto? Principales enfermedades del páncreas. ¿Cuáles son las principales enfermedades del páncreas? Son las pancreatitis, ¿no? De manera global. Y también los tumores, los cánceres. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la pancreatitis. Entonces, ¿qué es la pancreatitis? Es una inflamación del páncreas. Todo lo que es itis es inflamación. Entonces, es una inflamación del páncreas que además es una patología de urgencias médicas. Esta patología generalmente forma parte de urgencias médicas cuando está en una fase aguda, ¿ya? Entonces, repito, es una inflamación del páncreas. Esto ocurre cuando las enzimas pancreáticas se activan en el propio páncreas, en lugar de hacerlo en el intestino delgado. Entonces, estas enzimas que se activan dentro del propio páncreas destruyen al páncreas y ocasiona dolores intensos abdominales llamados el abdomen agudo. Esta es una afección grave, produce dolor abdominal intenso y requiere atención médica inmediata. Entonces, esa es la característica, la definición de una pancreatitis en general, ¿no? Es un daño
que se produce al interior del propio páncreas. ¿Por qué? Porque las enzimas, sobre todo estamos hablando de las enzimas proteolíticas, son las que están activas dentro del páncreas y producen una destrucción, una autodestrucción del páncreas. Es asimilable o bien comparable a una quemadura. Entonces, por eso hay un dolor intenso llamado el abdomen agudo. Y repito, es una enfermedad de urgencia médica. El paciente que sufre estas molestias tiene que ser atendido en una terapia intensiva. Ahora bien, existen tipos de pancreatitis. Ahí está, aguda y crónica. En la aguda implica un solo ataque, fuerte, intenso, pero después regresa a su estado normal. En cambio, en la pancreatitis crónica se caracteriza porque hay una situación progresiva, hay un daño permanente del páncreas y la función, y como hay una complicación, entonces se forman cicatrices, se forman fibrosis en el propio páncreas. Y todos los tipos de pancreatitis, sea aguda o crónica, llevan o se caracterizan por la irritación e inflamación del páncreas de forma pasajera o con un daño permanente. Esa es la diferencia de las dos formas. Ustedes vean ahí un cuadro comparativo de la forma aguda y la crónica. Ahí está claramente especificado las diferencias que existen entre estos dos tipos de pancreatitis. Los picos están ahí, lo que siempre hago referencia. Cuando se trata de un cuadro agudo, la liberación de la enzima al torrente sanguíneo se caracteriza por una elevación abrupta. Fíjense ustedes que hay un pico, ¿no? Y este es el ejemplo del IPAS, pero no importa. Estamos hablando de cómo en un caso de pancreatitis aguda las enzimas se elevan rápidamente. En cambio, cuando se trata de una pancreatitis crónica, fíjense las características de esos picos, podríamos llamar, o de esos valores, son graduales, es una especie de una gradita y no hay ese pico brusco. Esa es una diferencia muy grande cuando nosotros hacemos los exámenes de laboratorio. Casos agudos disparan con valores muy elevados y rápidos en el tiempo. En cambio, los crónicos son de una manera mucho más lenta y progresiva, y a veces estacionaria también, dependiendo del tratamiento y la respuesta del paciente. Ahí está la pancreatitis aguda, la definición. Esa es una pancreatitis aguda, ¿no? Que produce inflamación repentina, picos elevados de la liberación de las enzimas, y no solamente afecta al páncreas, sino que también puede afectar a los órganos circundantes del páncreas, como son el hígado, el vaso y la vesícula biliar. Y ocasiona esta autodestrucción, un dolor abdominal intenso llamado el abdomen agudo. Esas son las características. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El abuso de la ingesta del alcohol, antecedentes familiares de pancreatitis, historia personal de la pancreatitis aguda, la hiperlipemia, o sea, el consumo exagerado de grasas en la alimentación, un incremento de calcio en la sangre, que tiene mucho que ver, cuando vean ustedes más adelante, en los casos severos. ¿Por qué interesa el calcio?
medir el calcio, además en el laboratorio. Otro factor de riesgo son medicamentos como los estrógenos, las sulfonamidas, las tetraciclinas en general. Y, por supuesto, cuando hay un páncreas o un cáncer pancreático más bien. ¿Cuál es la causa de estas pancreatitis? Litiasis biliar, los cálculos que hemos visto en el hígado. Es un 80%. Luego la ingesta del alcoholismo, también en esa proporción del 80%, ocasionando bloqueo de los conductillos pancreáticos pequeños. Alteraciones metabólicas, nos estamos refiriendo, que decía hace rato, al consumo exagerado de grasas. Nosotros tenemos mucha tendencia al consumo de grasas y cuando uno exagera, entonces hay el riesgo de crear una pancreatitis aguda. Las infecciones, la isquemia, o sea, la disminución de la circulación, del volumen de la circulación sanguínea en las arterias o en las venas, toxinas diferentes, entre ellas una toxina es el alcohol, por supuesto, los fármacos. Entonces, esas son las causas y ¿qué es lo que se produce? Aquí a grandes rasgos, este cuadrito nos está mostrando las causas: obstrucción del conducto, lesiones de las células acinares y defectos de transporte intracelular. Esas son las causas. ¿Cuáles son los mecanismos? En el caso de la obstrucción del conducto, el edema, se produce un edema intersticial debido a la presencia de estos piedras, de estos litos, o sea, del alcohol en litiasis y también el alcoholismo crónico. Entonces, ellas van a ocasionar un mecanismo de edema, hinchazón, alteración del flujo sanguíneo. Esto va a hacer que haya una isquemia, o sea, disminución del volumen de sangre que circula por esos vasos, y va a ocasionar la lesión de las células acinares, que son las responsables de la secreción de las enzimas, como hemos dicho hace rato. Y ese es un mecanismo de la obstrucción. El mecanismo de las células acinares, de la lesión, es que también aquí hay una lesión de las glándulas acinares. Y cuando hablamos de los efectos de transporte, igual van a concluir los tres tipos de causas en una lesión de las células acinares, que es al final la causa principal. Y como aquí están presentes las enzimas activadas dentro del páncreas, entonces se va a producir el edema, la proteólisis, la destrucción de las enzimas otras como la lipasa y las fosfolipasas, y también puede ocasionar hemorragias. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que ocurre en una pancreatitis aguda cuando se producen diferentes causas, ¿no? Dependiendo de la etiología, pero al final el mecanismo es particular a cada tipo de causa, pero al final todas concurren en la lesión de las células acinares y por lo tanto en la actuación de las enzimas primarias, como hemos dicho, como simógenos, que son las que van a ocasionar esa destrucción de la célula y el dolor fuerte e intenso del abdomen. Aquí de una manera un poco más clara tienen ustedes ese esquema. El agente etiológico. ¿Cuál es el agente etiológico que hemos dicho? ¿Cuál es la causa? A eso se llama etiología o causas del origen, es lo mismo. Entonces, ¿cuáles son esas causas etiológicas que hemos dicho? Consumo abundante de lípidos, alcoholismo. El alcoholismo, después el exceso de grasas, ¿no? La ingesta de exceso de grasas y los medicamentos en general, ¿no? Ciertos medicamentos. Por ejemplo, cuando en una época en Bolivia había una prevalencia muy alta de la tuberculosis pulmonar, entonces se trataban con medicamentos específicos para la tuberculosis y muchos pacientes no podían tolerar, eran muy fuertes y entonces se producían estos accidentes hepáticos y pancreáticos. Entonces, esos son los agentes etiológicos de manera general. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un agente etiológico activa o daña o
promueve más bien la secreción de las hidrolases. ¿Cuáles son las hidrolases? ¿De qué enzimas estamos hablando? De la lipasa y la milasa, fundamentalmente, ¿no? Entonces, esas enzimas, sobre todo de las proteasas, son las que van a activar el tripsinógeno. Y luego se activan los simógenos, que son varios, tripsina, etcétera, y varios. Y se produce una pérdida del ácido pancreático. Y esa pérdida de los compartimentos celulares activan por un lado los sistemas humorales, produciendo coagulación, complemento, C-quinina, calitreína, y también un efecto autofágico de las proteasas y lipasas, es decir, esa autodestrucción, ¿no? Es autofágico, es como si estuviera alimentándose el propio páncreas del daño que han hecho las células, ¿no? Relativo a las enzimas. Entonces hay un efecto autofágico, de destrucción, que son los responsables de crear fenómenos inflamatorios y necróticos, pancreáticos y peripancreáticos, los que decía hace rato. No solamente le afecta al páncreas, todo ese proceso de autodigestión, no solamente le afecta al páncreas, pero también le afecta a los órganos circundantes. Entonces es así de dañino, por eso es una emergencia médica esta, por ese daño terrible, porque si se destruyera completamente, entraría en un caso severo y luego la muerte. Entonces, este tratamiento requiere mucho cuidado y sobre todo que el paciente que empieza a tener esos dolores debe acudir inmediatamente al médico. Entonces ahí tienen ustedes un cuadro de la prevalencia de pancreatitis en Bolivia. Entonces fíjense ustedes cuál de las barras es más elevada y con qué porcentaje. El azul, con 75%. ¿Cuál es la más elevada? La litiasis biliar, ¿verdad? Con un 75%, asociada a la colelitiasis, es decir, a cálculos del colero. En la población andina y en los valles afectando en mayor proporción a las mujeres. Pues imagínense esas cifras que nos muestran en Bolivia, afectan. La principal causa, al parecer, es la colelitiasis. ¿Y a quienes afecta? A gente que vive en los Andes y en los valles, es decir, en La Paz, Oruro, Potosí, y en los valles, Cochabamba, ¿no? Entonces, ¿y a quiénes afecta en mayor proporción? A las mujeres. Entonces, nosotros somos, las mujeres, somos un factor de riesgo para estas enfermedades. Entonces hay que tener cuidado en lo que hemos dicho, en nuestros factores de riesgo, en la alimentación, que no sea muy rica en grasas, en no ingerir alcohol, aunque las prevalencias actuales muestran una inversión. Antes los varones tenían mayor ingesta de alcohol que las mujeres. Hoy en día las mujeres ingieren más alcohol que los varones. Hay una inversión. Entonces, son datos de información, ¿no? Que han hecho los epidemiólogos, han mostrado estas estadísticas. La segunda causa de prevalencia en nuestro país es el consumo de alcohol. Y otras causas, la hipertriglicemia, que decíamos. Entonces, esos tres factores causales son los importantes para que se produzca una pancreatitis aguda. ¿No? Por eso están ahí las barras, las patologías versus las proporciones, los porcentajes. Es bueno saber qué pasa con nuestro país y a cómo nos afecta, cómo son las cifras, para también nosotros cuidarnos, porque es peligrosa la pancreatitis aguda, muy peligrosa. No solamente le afecta a los órganos que hemos visto, circundantes, sino también al páncreas endocrino, porque el páncreas está formado por el páncreas endocrino y el exócrino. Ustedes recordarán que el endocrino se refiere a la secreción, a la formación de hormonas, fundamentalmente la insulina y el glucagón. Entonces, cuando se enferma el páncreas exócrino en gran magnitud, también le afecta al páncreas endocrino
y ocasiona diabetes mellitus tipo 2. Entonces, por eso es una patología muy delicada, muy importante, que es bueno que nosotros conozcamos el contexto para entender por qué hacemos los exámenes de laboratorio y en qué circunstancias, en qué etapas de la enfermedad. Bien, entonces, cuando hablamos de pancreatitis aguda, nos estamos refiriendo a dos tipos de pancreatitis aguda, dos tipos de cuadros diferentes. Uno, de acuerdo a la severidad de la pancreatitis. Y en ese contexto tenemos a una pancreatitis leve y a una pancreatitis severa. ¿Cuándo es leve? Cuando el cuadro clínico se caracteriza por una disfunción orgánica mínima y hay una recuperación sin mayores complicaciones, por eso es de buen pronóstico. O sea, el paciente que sufre de una pancreatitis leve puede recuperarse rápidamente, por eso tiene un buen pronóstico, a eso nos referimos, hay un buen pronóstico. Y cuando la pancreatitis es severa, el daño, por supuesto, es mucho mayor. Existen complicaciones como la necrosis, o sea, la muerte de las células, la formación de abscesos e inclusive formación de pseudoquistes. Entonces es muy grave la pancreatitis severa, es grave. Y la otra clasificación que hace este consenso de Atlanta, que es el más utilizado en el estudio, concierne al tipo de lesión y al daño estructural. Entonces, en ese aspecto, la pancreatitis intersticial edematosa y la pancreatitis necrotizante son formas graves, ¿no? Entonces, nos estamos refiriendo a la gravedad. En la pancreatitis intersticial edematosa puede ser de origen benigno, existe una mínima repercusión sistémica y cursa sin complicaciones y es de buen pronóstico. Pero cuando la pancreatitis es necrosante, es grave. Se forman muchas áreas necróticas del parénquima pancreático y son responsables de la hemorragia. Y esto es susceptible a que el paciente se muera. Entonces, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque nosotros intervenimos en todas estas etapas en el diagnóstico, en el pronóstico, cuando hablamos del diagnóstico, hablamos de la etiología, porque esa es la forma en que se encara un diagnóstico de esta enfermedad. Pues por eso les pongo estas informaciones, porque al final son informaciones, de que así es una pancreatitis aguda. Tiene esas características y que nosotros como bioquímicos no podemos desconocer porque nuestros estudios de laboratorio van a ir a contribuir en todas estas circunstancias y que además juegan un rol fundamental, porque van a orientar al médico y al paciente en qué situación se encuentran, si es grave, o es leve, si es necrosante o cualquiera de estas situaciones. Entonces también las estadísticas muestran cómo están estas causas de leves y necrosantes son responsables de la muerte. Por ejemplo, el alcohol, fíjense, un porcentaje mínimo es responsable de la muerte. ¿De quién quiere interpretar esa tablilla? Acérquense, son números pequeños. Va, a la pizarra. Estamos viendo allí una gráfica del porcentaje versus causas, ¿verdad? Aquí tienes en las coordenadas el porcentaje y en las abscisas tienes las causas. Y entonces acá tienes los colores, qué indica el verde, qué indica este marrón, qué indica el rojo, qué indica el celeste. Entonces en ese contexto, a ver, un ensayo de interpretación. Y ustedes le ayudan también. Según la gráfica nos indica que en los casos leves hay un 80%, bueno, es un 80% de porcentaje de que sea un caso leve y un 20% de que puede ser un severo necrotizante. Necrosantes, exactamente. Y en los casos necrosantes sería un 20% y un 80%. Ahora, en los casos de que sea una causa de tipo biliar,
La mortalidad, que es el tipo rojo, es del 6% y la supervivencia o el índice de supervivencia es del 94%. En cambio, si fuese de la causa alcohólica, nos indica que es un 12% de mortalidad y un 88% de supervivencia. Exactamente. O sea que no todas las causas biliares ni las causas alcohólicas son sinónimo de muerte, ¿no? No les llevan a la muerte. Son pequeños porcentajes que son causas de muerte. Estamos viendo la causa alcohólica, el 12% de los pacientes que tienen una pancreatitis alcohólica muere, el resto sobrevive, ¿no? Entendiéndolo de otra manera. Igual ocurre con las causas biliares. Si un paciente tiene cólicos, litos, los cálculos biliares, el 6% de esos pacientes puede morir, o muere. En este caso, la estadística muestra que hay muerte. En cambio, el 94% restante más bien sobrevive, no se muere, ¿no? Pero el hecho de que ya hayan esas cifras, porque al final son estadísticas, reflejan que todas estas causas son responsables de una pancreatitis aguda. Y que si no se trata a tiempo, si no hay una medida preventiva, por ejemplo, de evitar el consumo exagerado de alcohol, de no servirse demasiadas grasas, y si hay problemas de litos biliares, de cálculos biliares, entonces inmediatamente ir al médico, ¿no? No existe a la fecha ningún tratamiento que pueda destruir a los cálculos. Lo que más se aconseja en estos casos es cirugía. Porque se han dado, no sé si ustedes han podido tomar conocimiento de que a veces estas medicinas tradicionales indican que hay que tomar algunas hierbas que se llaman las matapiedras de los cólicos biliares de las piedras. Entonces dan unas recetas que muchas veces les ha llevado a la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy en día la presencia de cálculos biliares se resuelve con cirugía. No hay ningún medicamento que pueda disolver. Entonces, estas cifras a nosotros nos interesan. Gracias, Fabio. Para tener conocimiento y aplicar medidas preventivas, no llegar a estos estados críticos al final de cuentas. Ahora bien, hablemos del diagnóstico. Cuando nos referimos al diagnóstico de la pancreatitis aguda, se encaran tres aspectos de manera simultánea: el diagnóstico, la etiología y el pronóstico. Y por otra parte, el diagnóstico comprende el estudio clínico, o sea, el diagnóstico hecho por el médico, el diagnóstico que proporciona el laboratorio de química clínica y análisis clínicos en general, ¿eh? Pero yo no enfoco la hematología ni otros laboratorios para no complicarlos. Solamente yo estoy haciendo una visión y un enfoque puntual al laboratorio de química clínica. Y luego a las imágenes. Cuando el laboratorio clínico no es suficientemente claro, se acude a las imágenes. Pero también puede complementar la imagen al diagnóstico de laboratorio y al diagnóstico médico. Entonces, de esa manera se encara el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Entonces, establecimiento del diagnóstico. Vamos a hablar de las características clínicas del diagnóstico clínico que hace el médico en base a signos y a síntomas y toda la anamnesis que hace el médico cuando el paciente va. Entonces, ahí tienen una gráfica bastante representativa del dolor agudo, del abdomen agudo. Ese paciente está
está expresando un dolor intenso en la zona del abdomen. Porque el páncreas está por detrás del abdomen, entonces, pero el dolor se refleja aquí, le llaman también dolor de cinturón, porque el dolor es intenso. Entonces esa gráfica está mostrando el dolor que presente ese paciente. Entonces, ¿cuáles son sus signos y sus síntomas? Ahí tienen ustedes el dolor, las náuseas, la ictericia, la fiebre, ¿no? En representación gráfica está allí. Pero el signo clínico más importante es el dolor abdominal intenso. Está localizado este dolor en el epigastrio o en el hipocondrio izquierdo, irradiado a la espalda por los costados. La instauración es súbita, o sea, de un momento a otro, es rápida. Y la intensificación es, o sea, cada vez que pasa es más fuerte el dolor. Esa es otra característica clínica muy importante. Y el dolor máximo con sus estelar más o menos a los 48 en minutos y a horas. Los dolores de permanencia invariable duran 2 o 3 días y disminuyen progresivamente. Entonces, esto es clásico de la pancreatitis aguda, porque otros son los síntomas de la pancreatitis crónica que vamos a ver después. Ahora estamos viendo simplemente la aguda. Entonces, ahí desglosando un poco más, ese paciente presenta náuseas y vómitos en el 80% de los casos, presenta anorexia, fatiga. La anorexia es una fatiga tremenda. Meteorismo, o sea que se forman muchos gases en el estómago. Paciente inquieto y angustiado. El paciente presenta ictericia, fiebre y el abdomen está distendido. Anorexia es falta de hambre. Entonces, esas son las características generales, a grosso modo, que son propias de la pancreatitis aguda. Ahora, en relación a la pancreatitis severa, ahí está la relación de las diferencias que existen entre una pancreatitis aguda leve y una pancreatitis aguda severa, no crónica, aguda severa. La respiración es normal, ¿no? Y fíjense, igual, es cuestión de que ustedes lean las características de la aguda y la severa y vean cómo hay diferencias entre uno y otro. Son diferentes los signos y los síntomas en cuanto a la al comportamiento, en cuanto a la respiración, en cuanto a la presión arterial y la fiebre y el color. Entonces, es diferente la pancreatitis leve de la severa, es muy diferente. Y además son típicos. Entonces, el médico se da cuenta a través de todos estos exámenes cuando esa pancreatitis está siendo leve o es severa, y de acuerdo a eso va a tener que tener un tratamiento, una intervención adecuada para que ese paciente no progrese hacia cuadros muchísimo más graves y se pueda morir. Entonces, esas son las características clínicas que el médico logra conocer mediante su examen clínico, con anamnesis, explorando los signos, explorando los síntomas. Ahora, sin embargo, estos signos que les estoy diciendo, estos síntomas, no son patognomónicos de la pancreatitis aguda. También se presentan en otras patologías, y por eso que hay que establecer, el médico tiene que establecer un diagnóstico diferencial. Y también el laboratorio contribuye ahí, porque esas molestias que acabamos de ver pueden estar presentes en casos como la úlcera péptica perforada, en patología biliar aguda, simplemente en un infarto mesentérico, en un hílio mecánico, en una peritonitis, en un infarto agudo de miocardio. Frecuentemente se confunden los síntomas y signos de la pancreatitis aguda con el infarto agudo de miocardio y viceversa. Entonces ahí está el laboratorio también para desvirtuar o para hacer un diagnóstico más específico. Entonces, esa es una prevención, ¿no? Es decir, que estos
exámenes que estamos viendo no son únicos, no son específicos de la pancreatitis como aguda. Por eso que es necesario acudir al laboratorio y en muchos casos también a las imágenes para hacer un buen diagnóstico. Ahora, ¿en qué consiste el diagnóstico bioquímico clínico? Siempre con esa visión del diagnóstico, de la etiología y el pronóstico. Entonces, en otras palabras, cuando el paciente va al médico con esa sintomatología altamente sugestiva de una pancreatitis aguda, entonces el médico tiene que pedir exámenes en esos tres campos: pruebas de diagnóstico, pruebas de etiología y pruebas de pronóstico. Se pide al laboratorio. Por eso hemos hecho toda esa introducción grande, ¿no? Para que ustedes comprendan por qué el laboratorio tiene que hacer esos exámenes. Porque el laboratorio, no se olviden, es un conjunto de pruebas complementarias. No va a dar el diagnóstico de la enfermedad, va a coadyuvar, por eso es complementario. Pero va a ser muy importante su participación. Entonces, esas pruebas están englobadas bajo el nombre de perfil pancreático. Y como ya saben ustedes, un perfil es un conjunto de pruebas que dispone el laboratorio y que se realizan tanto en sangre como en orina, en este caso. Y porque no se olviden que las amilasas también están en la salina. Entonces nosotros en las enfermedades pancreáticas determinamos en sangre, ¿ya? Y otras en orina. Bueno, entonces el perfil pancreático, repito, es ese conjunto de exámenes en sangre y orina que permiten diagnosticar, conocer la etiología, el pronóstico, ya sea leve o grave, y realizar el seguimiento de trastornos que le afecten al páncreas. Entonces no se queda solamente con el diagnóstico, sino que puede hacer su seguimiento, pero estas pruebas no son de pronóstico, no van a ver más adelante, son pruebas de diagnóstico, nada más. ¿Cuáles son los objetivos de este perfil? Ahí tienen. Esos son los objetivos del perfil pancreático, ¿verdad? Son grandes. Siempre están en relación a lo que hemos dicho, ¿no? El diagnóstico, la etiología, el pronóstico real. Ahora bien, si le ponemos nombres, nosotros tenemos en el diagnóstico la amilasemia, o sea, amilasa en sangre, linfasemia, linfasa en sangre, el tripsinógeno 2 urinario, que un poco sale de nuestra rutina de trabajo, para laboratorios más especializados. Pero lo que sí está presente siempre es la amilasuria, es decir, amilasa en orina. Para la etiología, las pruebas hepáticas, que ya hemos visto con ustedes todas las pruebas hepáticas. No todas se llevan, algunas que son más específicas, más dirigidas al hígado. Y de algunos criterios clínicos, como están ahí de Glasgow, que vamos a ver más adelante. Y también tenemos un panel de pruebas de pronóstico en relación a la gravedad de la pancreatitis. Son criterios Ransor, Glasgow, bueno, hay hartos, eso simplemente de ejemplo, pero también hay otro panel de pruebas importantes de bioquímica que van a reflejar la inflamación y la infección. Entonces hay que completar este conjunto de pruebas que dispone el laboratorio. Como van a ver ustedes, esa severidad, esos criterios de severidad y pronóstico, a través de los criterios Ransor, Glasgow y otros, toma muy en cuenta los exámenes de laboratorio, pero también otras características que van a ver cuando vayamos avanzando. Pero esa es una síntesis del perfil pancreático.
que contiene pruebas de diagnóstico, contiene pruebas de etiología, tiene pruebas de severidad y de pronóstico, y pruebas de la inflamación y de la infección. Esa es la síntesis de un perfil pancreático, porque es así como se encara una enfermedad. Pues ya ustedes, por ejemplo, ya pueden ser, ustedes han llevado la amilasa en bioquímica, han llevado el lipasa en bioquímica y han llevado también en fisiología, por eso este periodo que revisen anatomía, fisiología, y por ende están, pues, si bien no está con el rótulo de bioquímica, obviamente al hablar de la fisiología está donde se forman cómo actúan las enzimas. El páncreas exócrino es responsable de la liberación de enzimas que tienen relación con los procesos digestivos de nuestros diferentes alimentos, ¿no? Entonces, no es nuevo lo que les estoy hablando, simplemente aquí estoy mencionando que son estas enzimas las que son fundamentales para evaluar en nuestro laboratorio, fundamentalmente en el diagnóstico. Hay otras, las etiologías que hemos visto, las hepáticas, y otras de Glasgow, que es otro criterio que está un poquito más mostrando una diferencia entre un tipo de etiología, si es alcohólica o es hepática. Luego tenemos a las de severidad y pronóstico para predecir la gravedad de la enfermedad. Y luego, que no está allí, las pruebas bioquímicas en relación a la inflamación y a la infección. Entonces, ese es un panel, un perfil pancreático. Entonces ahí vemos a la amilasa, es la alfa-amilasa la que interviene en la hidrólisis de los almidones a través de los almidones, y que es lo que va a ocasionar al hidrolizar van a haber azúcares complejos, disacáridos y monosacáridos. ¿Cuál es el monosacárido? Y finalmente el último del eslabón, ¿cuál es? La glucosa. Entonces es esta enzima alfa-amilasa, la 1,4 alfa-amilasa es el caso de romper los enlaces a estos niveles, ¿no? Aquí ven ustedes esa gráfica, tienen un azúcar muy complejo. Sobre ese azúcar complejo puede ser el almidón, actúa la amilasa, la 4 alfa-amilasa, y va a hidrolizar en maltosa, en maltotriosa y en moléculas de glucosa. Están acá. Finalmente el almidón, para simplificar, se va a transformar en unidades de glucosa. Eso es lo que llega ya a nuestro organismo, por eso encontramos glucosa en sangre también. Producto de ese metabolismo. Ahora, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta en esta amilasenia? Porque estamos hablando ya de la amilasa en sangre. Fíjense cómo es su cinética. Cuando hablamos cinética siempre nos estamos refiriendo aquí a una concentración versus a un tiempo, que en este caso está expresado en días. Entonces, ¿qué pasa con la amilasa? Con la amilasenia. Hay una elevación rapidísima, fíjense ustedes, en las primeras horas, porque no se llega al día, ¿no? Aquí estamos partiendo de acá, que todavía no es día, son horas. Entonces, fíjense cómo es su pico tan alto, su incremento, diré, llega al pico. Llega al pico máximo, o sea, la máxima concentración, y cae bruscamente. Ese es un perfil clásico de una respuesta aguda. Estamos hablando de una pancreatitis aguda. Entonces, fíjense ahí, ese es el perfil. ¿Qué más nos dice esta gráfica, esta cinética? Dice, la elevación y el descenso de la amilasa en sangre siguen un patrón de tiempo muy predecible. Aumenta rápidamente y disminuye rápidamente. Alcanza un pico máximo.
Ese es un pico, es decir, claro, se eleva de manera muy rápida entre 6 y 12 horas después de comenzar el dolor abdominal. Está muy en relación al dolor abdominal. Si el paciente viene al laboratorio, al médico, en ese tiempo en que ha comenzado su dolor intenso, en ese lapso de 6 y 12 horas, entonces nosotros ahí podemos intervenir con la amilasemia y podemos contribuir al diagnóstico. Luego, su pico máximo alcanza entre las 24 y 48 horas. O sea, ya es grave cuando llega a ese máximo. El paciente está sumamente dolorido, pero él ha venido al laboratorio después de ese tiempo, de 12 a 8 horas. Luego, retorna a la normalidad. Entonces, ese es un pico característico de la pancreatitis aguda y esa es su cinética. Se eleva de manera muy rápida entre 6 y 12 horas después de comenzar el dolor abdominal. Claro, ese rato no se libera, porque ustedes saben que hay un transporte, ¿no? Por eso ustedes tienen que estudiar el transporte. Nuestro organismo genera proenzimas llamadas zimógenos en el páncreas, pero no actúan dentro del páncreas en condiciones fisiológicas. Esos tienen que viajar hasta el intestino delgado, hasta el duodeno, y ahí van a contribuir con nosotros, con la vesícula biliar, con los otros jugos, de manera que ese recorrido tarda entre 6 y 12 horas. Entonces, cuando ya se ha producido el dolor, el dolor se manifiesta en ese tiempo y la liberación de las enzimas también se liberan en ese tiempo. Y su pico máximo es a las 24 y 48 horas. O sea, a ese momento ya el paciente está que se muere. Tiene un dolor muy intenso. Y luego, en condiciones fisiológicas, ya estamos hablando de patología, una vez que se ha producido esto y con una intervención, entonces esto puede decaer el dolor. Y se normaliza en 3 a 5 días cuando ya ha habido una intervención adecuada. Entonces, esa es la cinética. Luego, para que se pueda diagnosticar realmente que se trata de un enfoque muy parcial, porque esta amilasa no es 100% específica. Entonces, sin embargo, vamos a analizar aquí como si fuera la única enzima. Estamos hablando del comportamiento de la amilasa, todavía sin relacionar con otras enzimas. En este sentido, cuando la elevación de la amilasa, pues nuestro criterio es que se eleva la secreción, la liberación ya de la enzima amilasa al torrente sanguíneo. Esto se produce entre 6 y 12 horas después de comenzar el dolor abdominal. Cuando el valor que nosotros encontramos en el laboratorio es por lo menos 3 veces superior al límite máximo del valor de referencia, entonces nosotros decimos sí, se trata de una pancreatitis. Ahora, sin embargo, una elevación leve, por ejemplo, el doble del valor de referencia, no es concluyente de que se trate de una pancreatitis aguda. Es bien importante aquí considerar ese aspecto. Pero el nivel de elevación no predice gravedad, fíjense ustedes. El hecho de que esté muy elevada la concentración de la amilasa no es sinónimo de que hay una gravedad, no está haciendo ningún pronóstico de gravedad. De hecho, la amilasa no es molécula de pronóstico, es de diagnóstico. Ejemplo, un paciente con una amilasa extremadamente alta, por ejemplo 2000 unidades por litro, puede desarrollar una pancreatitis leve. A semejante concentración puede desencadenar una pancreatitis leve. Mientras que un paciente con una amilasa levemente elevada puede sufrir una pancreatitis severa con necrosis. O sea, no es sinónimo del tamaño, la magnitud de la concentración. Hay otras causas que voy a explicar por qué esto no influye en la
severidad, en la gravedad de la enfermedad. Entonces, ahí le he puesto una nota siempre en relación al tiempo de aparición del dolor de abdomen agudo. Pues siempre que nosotros determinamos en el laboratorio la milasemia, tenemos que preguntarle al paciente cuándo empezó a tener los dolores y en qué tiempo está viniendo al laboratorio, para que podamos interpretar nuestros resultados de laboratorio y contribuir de mejor manera al diagnóstico de la enfermedad. La lipasa, como ustedes saben, va a electrolizar a las grasas, ¿no es cierto? Actualmente es el marcador biológico de elección y el estándar de oro del laboratorio para el diagnóstico de la pancreatitis aguda, superando a la amilasa en precisión y especificidad e inclusive en mayor tiempo de permanencia en la sangre con el tiempo. O sea, tarda más, permanece más tiempo la amilasa, o digo la lipasa, en relación a la amilasa. Entonces, es un marcador de oro. Resumiendo, hidroliza las grasas y es de mayor especificidad que la amilasa. Entonces, ahí tienen ustedes a las lipasas pancreáticas, que es una triacilhidrolasas. Son enzimas secretadas por el páncreas hacia el intestino delgado, son las encargadas de digerir los triglicéridos consumidos en la dieta. ¿Y cuál es el producto final de esa hidrólisis? Ácidos grasos libres y glicerol. Esa es la función de las lipasas que ustedes han llevado también. ¿Cómo es su cinética? Fíjense ustedes, la lipasa se eleva casi al mismo tiempo que la amilasa, pero permanece en la sangre por mucho más tiempo debido a su reabsorción tubular en los riñones. O sea, sale la amilasa, no se elimina en la orina porque se reabsorbe en el túbulo renal. Entonces, pero ahí está su pico. Fíjense, de todas maneras, esta es la amilasa y esta es la lipasa. Fíjense cómo se eleva. Su pico es mucho más alto, se eleva a gran velocidad y va decayendo poco a poco. ¿Por qué? Porque no se está liberando en la orina. Pasa por el riñón para eliminarse. Ustedes saben que el riñón es el que genera la orina y ahí se eliminan productos de desecho. Pero en este caso esa lipasa se vuelve a reabsorber y por eso queda más tiempo en la sangre y tarda en desaparecer. Y eso es muy importante para nosotros, conocer eso, interpretar esa caída. Entonces, ¿cuáles son las ventajas clínicas que hacen más diferente y superiores a la milasemia? Mayor ventana diagnóstica, es decir, al durar hasta 2 semanas, o sea, al permanecer en el torrente sanguíneo más de 2 semanas y elevada, es la prueba ideal para pacientes que tardan varios días en acudir a urgencias después de que empezó el dolor, donde la amilasa ya saldría normal. Entonces, imaginan si ese paciente no ha podido venir por alguna razón al laboratorio en este tiempo que debería venir al laboratorio, ha venido más tarde, todavía sirve la lipasa para hacer el diagnóstico, para pensar que se trata de una pancreatitis aguda, porque tarda más en permanecer en el suelo. Por otro lado, es de mayor especificidad que la amilasa. La lipasa se produce casi exclusivamente en el páncreas, en cambio la amilasa, ¿dónde se produce además del páncreas? En la saliva. Entonces aquí no, la lipasa es más específica porque solo proviene del páncreas. Entonces esa es otra ventaja en relación a la milasemia. Hay una mayor especificidad. Es muy útil en pancreatitis alcohólica, en pacientes con alcoholismo crónico. 3. Criterios de diagnóstico y limitaciones. Al igual que la amilasa, el valor de la lipasemia debe ser al menos 3 veces superior al mínimo. O sea que tanto la milasemia como la lipasemia
al tener valores por encima de 3 veces el valor de referencia, ya nos están orientando a una pancreatitis aguda. Nos permiten con esos dos parámetros poder confirmar que se trata de una pancreatitis aguda. Valores de amilasemia y lipasemia superiores a 3 veces el valor de referencia son indicativos de diagnóstico de pancreatitis aguda. Ya puede confirmar si tenemos esos valores. Tampoco tiene relación con la magnitud. ¿Ya? Simplemente están ayudando a diagnosticar, no están ayudando a decir si es grave, sin pronóstico de muerte ni nada por el estilo. Pero también se presentan valores que corresponden a falsos específicos, circunstancias de falsos específicos. Y bueno, ¿qué es lo que quería decir? Ya he quedado sobrepuesta, que ambas, lipasemia y amilasemia, son útiles en el diagnóstico, pero es más importante, es más específica y tarda mucho más en permanecer en el suero sanguíneo la lipasemia. O sea, en otras palabras, es más útil la lipasemia. Lo que pasa es que en muchos laboratorios no se mide la lipasemia porque es muy exigente en la determinación experimental, en la determinación de laboratorio. Afortunadamente nosotros aquí tenemos el kit comercial que nos permite determinar lipasemia. Entonces vamos en la práctica de laboratorio, vamos a determinar amilasemia y lipasemia. Porque la lipasemia sobre todo es lo más importante. Y además te va a permitir, bueno, ahí lo digo, que la lipasemia tiene la ventaja de poder decir que un paciente ha sufrido o sufre de una pancreatitis aguda varios días después de que el paciente ha sufrido el dolor. ¿Por qué? Porque está permanente la lipasa en el torrente sanguíneo. Entonces, esos valores, esa es la significación de la lipasemia. La utilidad clínica contribuye en el diagnóstico de la pancreatitis y el cáncer de páncreas. Tiene mucho más alcance entonces que la amilasemia. Luego, es muy útil en los diagnósticos tardíos de pancreatitis aguda. Es decir, cuando el paciente ha venido ya 5 días, 6 días después, va a encontrarse lipasemia y se va a decir que había un cuadro de pancreatitis aguda. Y además sirve para muchos otros usos, ¿no? Por eso es el interés clínico. Diagnóstico de pancreatitis aguda o crónica y evaluar la gravedad de esas condiciones. Monitoreo de enfermedades pancreáticas, evaluación de las enfermedades de la vesícula biliar. Entonces tiene un poco más alcance que la amilasemia. Síntesis de amilasemia y lipasemia, o sea, como una comparación. El incremento numérico de amilasa y lipasa, corrijo, de lipasemia y amilasemia, son pruebas de diagnóstico. No correlacionan con la severidad de la enfermedad. No contribuyen con el desarrollo clínico, al manejo y pronóstico del paciente. Pero cuando la elevación persiste por varias semanas, se debe sospechar de inflamación persistente pancreática o peripancreáticos, órganos circundantes, como son los quistes, pseudoquistes, obstrucción de vías biliares o del conducto pancreático, o por cálculos o por neoplasia. Entonces, tienen además este alcance, ¿no? Estas enzimas, amilasemia. Y finalmente la amilasuria, es decir, la liberación de la amilasa en la proteína. Ahí está su pico de absorción. Fíjense, la azul es la amilasemia y la roja es la amilasuria. Pues, ¿qué diferencias encuentran ustedes en esas curvas? La amilasemia es muy marrón. ¿Qué comentario les merece esa gráfica?
quiere opinar. Y la elevación de la amilasuria es en un día después en comparación a la amilasemia. Ya que en el primer día no se eleva tanto en comparación a la amilasemia, que se eleva casi 5 veces a su valor de referencia. En cambio de la amilasuria, en el primer día solo se eleva 2 veces y en el segundo día ya se eleva casi a 5 veces. Es un salto. Otra característica sería que la amilasemia, una vez elevada, su tiempo, bueno, el tiempo en el que vuelve a estar en su valor normal o en su estadio normal es rápido, y en cambio en la amilasuria tarda en volver a su estado normal. Exactamente. ¿Alguien más puede opinar? Por favor, no saquen fotos. Es que no leo Porque nada. cuando yo les pido que estudien, nadie contesta, nadie estudia. Y es bien cómodo sacar una foto. Es que no se lee nada. No es tanto que a mí me cueste, a mí me gusta hacer, amo mi profesión, me gusta hacer bien, me gusta enseñarles. Pero cuando nadie participa, yo digo, ¿vale la pena enseñar? ¿Vale la pena? Miren cuántos estudiantes asisten. Al examen parcial no hay dónde sentarse, tengo que ir a tener los asientos de la facultad del laboratorio. Y miren cuánta gente viene al examen, a la clase teórica. Entonces no hay una relación, ¿no?, de asistencia y examen. Está como esta gráfica de la amilasuria y la amilasemia. Entonces no está bien. Y sí, yo con todo gusto les daría mis diapositivas. Pero no compacto en darles las diapositivas en este curso especialmente, porque yo no encuentro motivación, no encuentro interés. Miren cuántas personas vienen, cuántas son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Al examen hay que venir 54 estudiantes. De 54 están 3, hemos dicho, ¿no? Sí, 3. A ver, saquen el porcentaje, cuánta gente está viniendo a las clases. Entonces no es justo, si yo les doy mis diapositivas, obvio que todo el curso va a tener. Entonces, eso no es egoísmo de mi parte, eso es que quiero motivar que la gente venga, que pregunte. Lo que se dice aquí no es lo único ni lo último, pero ustedes pueden tomar los puntos que no les entienden bien y busquen en el internet. Ahora hay mucha información al respecto. Ya no es suficiente dar una bibliografía de un libro tradicional. Han cambiado muchos conceptos. Hay estas cinéticas. Entonces, aquí se les da algo que es necesario, que es útil, pero que pueden seguir revisando en sus casas si es que realmente les interesa. Estos temas son realmente de salud humana. A cualquiera de nosotros nos puede pasar una pancreatitis aguda, o en su casa algún familiar, alguna amistad. Y yo encuentro que esta asignatura nos aporta muchos conocimientos, tanto para prevención como para diagnósticos y tratamientos. Es una materia importante, no porque deje personas, sino porque ese es el campo. Cuando ustedes vayan al internado, si van a los hospitales, se van a encontrar con estas pruebas. Porque todo lo que estamos dando en este programa es lo que se hace en los hospitales, en las diferentes patologías. Entonces, interesa que ustedes le tomen la atención, traten de entender y hacer, ¿no? Porque es muy facilito sacar una foto. Bueno, les preguntaba si alguien más tiene otra impresión, un otro relato, otra descripción de lo que ven. Sin ningún temor, digan lo que ven, qué ven en esa gráfica. Darío, describe. No veo desde aquí. No veo desde aquí. Pero pues acércate, pues acaso nadie está clavado. Yo
también camino. Acércate. No tengas temor. En la franja azul lo que podemos ver es la amilasa en sangre, que después de un día vemos que el pico se ha elevado mucho más que la amilasa en orina. Pero lo que podemos observar es el segundo día, ya la amilasa en sangre el pico está bajando, pero la amilasa en orina sigue subiendo, y lo que podemos observar también es que la amilasa en orina en cuestión de días baja un poco, no baja de golpe como la amilasa en la sangre, que es hasta el tercer día, ya es su pico más bajo, digamos, dice que es el límite superior normal. Pero en la amilasa en orina vemos que puede seguir más hasta el día 9, y en el día 10 ya está como en su pico normal. Ya. Entonces esta tabla aquí está mostrando, como ves aquí, concentraciones versus tiempo. Y tenemos dos gráficas, una azul y una roja, ¿no? Y aquí nos está indicando que el azul se trata de la amilasa en sangre, o sea, la amilasemia, y esta roja o naranja se trata de una amilasuria en orina. Pues, ¿qué veo yo? Dos curvas totalmente diferentes. La amilasemia, o sea, la azul, tiene un pico rápido al principio, antecitos porque esto está en días. A las horas hay un incremento ya, una partida y una flecha rápida que más o menos a las 24 horas alcanza su máximo y después va decayendo al cabo de 3 días. En cambio, ¿qué pasa con la amilasuria? También se libera en orina al mismo tiempo que la pancreatitis, que la amilasemia. La línea roja está igual, en el mismo punto del azul, fíjense ustedes. Y su incremento, su subida es diferente, no es así rápida como la amilasemia. Es más baja, va subiendo lentamente, hace también un pico, casi a la altura de la amilasemia, pero después va bajando lentamente, o sea que se mantiene en la orina esta amilasuria. Esta amilasa en orina se mantiene en ese sistema biológico y va decayendo lentamente, hasta que se pierde al cabo de 10 días. Entonces, esa es una ventaja muy grande para el diagnóstico, para coadyuvar el diagnóstico de una pancreatitis aguda, pero de manera tardía, porque mientras ha desaparecido la amilasemia, permanece la amilasuria. 10 días permanece la amilasuria. Entonces es una ventaja para aquellos pacientes que han sufrido una una pancreatitis aguda y que por alguna circunstancia no han podido ir rápidamente al laboratorio. Y que afortunadamente no se han muerto también, ¿no? Entonces ellos han llegado al 8º día, digamos, de producido ese evento grande del abdomen agudo, y que el laboratorio de bioquímica clínica, al determinar la amilasuria, es decir, la amilasa en orina, es capaz de decir este paciente ha sufrido o sufre de una pancreatitis aguda de manera tardía. Entonces, para eso nos sirven estos picos. Es más fácil ver la gráfica que ver una tabla de valores. Este es un impacto visual. Es decir, la amilasemia desaparece rapidito, aparece, se incrementa bien rápido, baja también rápido y después se mantiene, o sea, desaparecido. Por eso es esta línea. Esta es una línea. Ya no hay amilasemia. Si nosotros queremos determinar al día 3 o al día 4 concentraciones de amilasemia, no vamos a encontrar valores, o vamos a encontrar valores normales. Lo más probable es que va a ser muy bajos, por debajo de lo que hemos dicho de 3 valores de referencia. Entonces, ya no nos va a servir la amilasemia, pero sí nos va a servir la amilasuria. ¿Con quién nos va a servir la amilasuria? Con la lipasemia, porque la lipasemia también permanece bastantes horas, días, en el torrente sanguíneo. Porque ya les he dicho, se ha reabsorbido esa amilasemia en el túbulo renal. Entonces no se ha eliminado en orina y más bien se mantiene en sangre. Entonces a nosotros, a los bioquímicos, nos interesa medir
amilasemia, las primeras horas de producido el evento de dolor intenso, la lipasemia y más tarde la amilasuria, perdón. Entonces, eso es para que nosotros contribuyamos de manera correcta, de manera exacta al diagnóstico del paciente. Para eso sirven estos valores. En lugar de ponerle cifras, debemos utilizar curvas, porque son mucho más elocuentes, son mucho más impactantes. Cómo se llevan y cómo van desapareciendo en el tiempo. Es más grato para la vista una gráfica de cifras, ¿no es cierto? Esa es la importancia de nuestros exámenes de laboratorio y que a la hora de hacer la interpretación de un caso clínico nos ha de servir. Entonces ahí terminamos, es 5:30. Entonces, repasen, ojalá puedan hablar con sus compañeros y que vengan a las clases. Obviamente eso es individual, eso es responsabilidad de cada cual, pero yo considero que es muy importante que vengan a clases. Sí. ¿Esta pancreatitis puede provocar lo que es la obstrucción del líquido seroso? Quizás si está muy inflamado. Claro, claro que sí. ¿En qué cavidad se va más que todo? ¿En la pleural o en la...? No, pues en el estómago, en las vías biliares. ¿No? Sobre todo en esas cuestiones anatómicas. Las grasas se incluyen las lipasas cuando se incorporan las grasas. Debe ser ya la grasa. Tendría que haber más Ya no tiene posibilidad de vivir, ¿no? En caso de la capacidad de hidrólisis. Y además, el otro problema con el cáncer. Están más carones, pero todos a nivel del páncreas y del intestino delgado. Por eso que cuando hacemos exámenes de laboratorio tenemos que mirar si la muestra del paciente es muy lechosa, por ejemplo. Pero no podemos excluir, sino que nos va a indicar que aquí hay un problema severo de la pancreatitis y un incremento de las grasas que ha sobrepasado a la actividad de la lipasa, sea por bocabones. Y el calcio que está circundante en el torrente sanguíneo baja en la concentración. Entonces, es como un rompecabezas, diríamos, ¿no? Sí, así es. Muy bien, entonces terminamos. Y vayan avanzando, por favor, ¿cómo se llama? El cuadro clínico de vida. Hacia atrás tiene que ir. Ah.